Ya lo decíamos muy tempranito, mañana es Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, feriado irrenunciable, y sabemos que en materia de derecho laboral, que nos ha enseñado muchísimo el último tiempo, es Rodrigo Ruiz, abogado experto en derecho laboral, que está con nosotros precisamente en esta previa del Día del Trabajador y la Trabajadora. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, un gusto estar nuevamente acá en Canal 9 junto a Camila, a ti, Luis y a toda la gente en su casa. Bueno, qué importante la conmemoración de mañana, ¿verdad? Qué importante además entender los orígenes de un día como el de mañana, 1 de mayo, porque claro, uno piensa que los derechos que tenemos al día de hoy han existido siempre, como trabajadores y trabajadoras. Bien lo sabemos también las mujeres en lo particular, pero estos son derechos que se han ido ganando, derechos que se han ido exigiendo por parte de la fuerza laboral en el mundo entero y en los que se sigue avanzando además en todos lados del mundo y particularmente en Chile. Sí, el 1 de mayo desde el punto de vista laboral es un día bastante emblemático. Se conmemora justamente porque el derecho laboral tuvo un quiebre. La gente piensa que después del hito que marcó un poco la muerte de los trabajadores en Chicago, parte del derecho laboral. El derecho laboral venía desde mucho antes, pero efectivamente son hitos que van marcando y van dándole importancia a una rama del derecho que hoy día es transversal. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene el derecho del trabajo, con mayor o menor intensidad, es que no es un derecho que lo tengamos acá en Chile, sino que tú puedes ver que en todos los continentes, como te digo yo, con mayor o menor intensidad, el derecho laboral se está unificando hoy día y el derecho laboral apunta a garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo mínimas. Que es uno de los grandes temas, por ejemplo, que sucede con China. Si uno habla del derecho laboral y uno usa siempre como parámetro por qué las tasas de producción son tan bajas en los países asiáticos. Claro. Y tú te vas a dar cuenta que uno de los motivos de por qué los productos son más baratos es porque la regulación y la protección que tiene el derecho laboral es muy baja del punto de vista de los trabajadores. Prácticamente nula. Y ahí, justamente, eso mismo quería llevarte, porque sabemos que todas estas legislaciones son hechas por nuestros políticos. Sí, claro. Y en la política está el poder. Y el poder muchos años, y bueno, todavía, pero cada vez se siente menos, los tienen quienes son dueños de empresas, de negocios, de conglomerados, que iban presionando de alguna manera para que legislaciones avanzaran o retrocedieran, no haciendo caso a lo que pasa desde las bases. Hasta una generación de políticos que empezó a escuchar a los trabajadores y generando estas políticas. ¿En qué momento estamos hoy día en nuestro país? ¿Qué peso hoy día están teniendo los trabajadores a la hora de exigir derechos versus las empresas que los tratan de aminorar? A ver, yo tengo una mirada un poco distinta, Luis. Yo creo que el derecho laboral en Chile, y desgraciadamente esto es poco feliz porque uno siempre debería mirar la realidad de uno, pero es que en materia laboral, cuando tú haces una mirada como la que tú me estás haciendo, uno tiene que mirar para el lado. Es decir, tenemos que mirar la región. Y si uno mira la región, nosotros estamos extremadamente bien. Extremadamente bien. Yo creo que los avances en materia laboral en los últimos 15 años en Chile han sido tremendamente importantes. Yo creo que este 1 de mayo, ¿con qué viene este 1 de mayo? Por decirlo de alguna manera, contestándote lo tuyo. Y más allá de que efectivamente aquí hay fuerzas políticas y hay intereses económicos que son súper importantes, pero yo creo que de una u otra manera, por la razón o por la fuerza, como lo quieras ver, se ha avanzado. Si tú miras, por ejemplo, temas relevantes, vamos a tener una legislación con 40 horas ordinarias de trabajo. Es decir, estamos hoy día tocando un estándar europeo. Que ellos van mucho. ¿Y por qué te digo un estándar europeo? Porque ellos van mucho más adelantados que nosotros en todo. Pero hoy día la legislación laboral, yo me atrevería a decir que está en un muy buen pie. Por ejemplo, el tema de la igualdad de remuneraciones. Hoy día Chile ha abordado bastante bien el tema de la igualdad de remuneraciones, de no discriminación y de igualdad remuneracional entre hombres y mujeres. Por colocarte un segundo tópico importante. Otro tópico, porque esto es lo que la gente dice, es que el derecho laboral afecta a las empresas. Yo discrepo de eso, sí, el derecho laboral no afecta a las empresas. Una empresa crece cuando las reglas son estables, cuando las reglas son claras y fundamentalmente cuando hay un margen de flexibilidad. Es decir, si tú me hubieses preguntado el año pasado
¿Tú crees, Rodrigo? Y lo digo a mí porque siempre tenemos la suerte de venir y conversar un poco estos temas, de que en Chile se podrían trabajar 4 días a la semana. Yo te diría, no lo creo. Porque Chile es un país tremendamente cuadrado desde el punto de vista de la flexibilidad, a lo mejor por culpa de nosotros mismos. Y hoy día la legislación nos va a permitir trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Sí. Es decir, y podríamos seguir, por ejemplo, hoy día en materia de flexibilidad, que son temas que benefician indirectamente a las empresas, también a los trabajadores, pero que toda flexibilidad te permite adecuarte mejor a los procesos productivos. Entonces hoy día el hecho de poder compensar horas extraordinarias con días de descanso, inédito. Es decir, sinceramente, si tú me lo hubieses preguntado a mí hace 2 años atrás, te digo, no. Imposible. Imposible. Y de hecho tú nos has explicado que el derecho laboral en nuestro país protege al trabajador porque entiende que el trabajador está en una relación distinta de poder, ¿verdad?, respecto de su empleador. Así que tenemos eso de nuestro lado, ¿cierto?, para quienes somos trabajadores dependientes. Está esa herramienta legal que nos protege y que tiende a siempre velar por el bienestar del trabajador, independiente de las circunstancias, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la protección primero. Y bueno, luego ya veamos las circunstancias y analicemos los hechos y veamos si es que efectivamente aquí se constituye delito o no, se ha pasado o no a llevar al trabajador en la práctica, en fin. Pero hay otras leyes que también han surgido en el último tiempo y que se vienen a hacer cargo de algo que quizás estaba un poquito olvidado en materia laboral, como lo es la salud mental. Hoy día contamos con la Ley Karim, por ejemplo, a partir de un caso muy lamentable en nuestro país, pero que también se suma como herramienta para la protección de los trabajadores y trabajadoras. Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que Chile ha ido avanzando lento en la vulneración de los derechos fundamentales. La Ley Karim surge como una necesidad de poder adecuarnos al contexto internacional. Coyunturalmente se denomina Ley Karim por el caso de esta enfermera que desgraciadamente falleció producto de hechos de acoso laboral, eso es verdad. Pero el fondo de esto es la adecuación en el contexto internacional. Por eso es que el convenio al cual se tuvo que acoger la Ley Karim era justamente para que tengamos una legislación acorde con lo que se nos pide en todo el orden de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, si tú tocaste un tema súper complicado, porque yo creo que efectivamente hoy día hemos tenido un avance cuantitativo en la vulneración de los derechos fundamentales. Para que la gente lo entienda. Hemos avanzado mucho en lo que es acoso sexual, Sí. acoso laboral, maltrato laboral, y hemos avanzado también en una figura nueva, que esto es inédito, que es la violencia en el trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí hay un reconocimiento. Pero yo creo que tú, Camila, fuiste tremendamente asertiva y hablaste de salud mental, que es un subtema. Entonces, si tú me preguntas a mí, haciendo un análisis crítico, partiendo de la base que avanzamos, hoy día cuando una persona es objeto de un acoso laboral, las empresas tienen la obligación de ofrecerle la mutualidad para recibir una atención psicológica. Y la mutualidad hoy día, que de hecho en algún momento lo conversamos, yo creo que han sido muy proactivas y activaron muy bien sus protocolos para poder recibir a los trabajadores que vienen con problemas psicológicos, como una medida paliativa, por un lado, mientras se investiga el problema del acoso laboral, y por otro lado, como una medida de poder evitar los mayores perjuicios psicológicos que pueda tener esa persona que ha sido agredida, ya sea desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista sexual. Pero yo creo que ese es el punto débil. Yo creo que desde el punto de vista de la salud mental de los trabajadores estamos al debe. Yo creo que ese es justamente uno de los puntos. Por eso te digo que fuiste súper asertiva, porque si me hubieses dicho tutela, acoso sexual, inclusive violencia en el trabajo, que es algo absolutamente nuevo, yo creo que lo estamos trabajando bastante bien. Pero la atención psicológica temprana de la mutual es el único instrumento, sin perjuicio de otros instrumentos que tiene la mutual, que es un poquito más técnico, que son las evaluaciones que se llaman, y que la gente los desconoce, que se llaman psicosociales, que es donde se ven los ambientes laborales y que es un trámite que la mutual evalúa a la empresa y que saca un informe y que te coloca una lucecita en base a esta encuesta y que te dice si tú estás en verde, en amarillo, en naranjito o en rojo, en atención a los climas laborales, pero es insuficiente. Yo creo que no hay una conciencia, y no es un tema laboral, yo creo que no hay una conciencia real de los perjuicios psicológicos
de la salud mental que tienen los trabajadores. Y esto es compartido, porque también hay que ser justo. Es decir, las empresas quieren que los trabajadores trabajen y los trabajadores quieren trabajar y ojalá hacer 24 horas de hora extraordinaria al día para poder generar más dinero, lo cual no es reprochable, pero esa es la primera lógica de la salud mental, porque la salud mental va de la mano con algo que vienen buscando varias leyes, que es la compatibilidad familiar. Entonces, si tú miras la deformación del sistema, y yo ya la empecé a ver, es que por un lado el derecho laboral te dice trabaje menos. Vamos a llegar al 26 de abril del 2028 con 40 horas. Lo cual me parece espectacular como estándar. Como estándar para un país latinoamericano, el estándar es espectacular. Pero por otro lado, tú ves el interés que tienen los trabajadores de realicemos horas extra, cuando el espíritu de la ley es que no realicemos horas extra. Porque tú trabajas menos, ganas lo mismo para estar más con tu familia. Si estás más con tu familia, tienes la posibilidad de desconectarte y al desconectarte tienes la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Pero un cambio cultural que al parecer afortunadamente se está dando con los trabajadores millennial hacia abajo en las generaciones, Sí. ¿no? Que valoramos más la calidad de vida, el estar justamente en familia, valorar tener poquito tiempo de traslado, por ejemplo, la movilidad laboral Claro. también, si no me gusta aquí, bueno, me voy. Sí. Está cambiando un poquito esa cultura, quizás, claro, el trabajador mayor Sí, po. la ve por las lucas, Y ¿no? claro, Necesito ganar porque más plata. es que O está sea, todos también necesitamos ese eso. desafío de sacar adelante una familia. Tal vez la generación millennial viven solos Claro. o viven con alguien, comparten porque tampoco quieren comprar, viven entre varios. La mascota no va a la universidad. Exactamente, entonces está el tema detrás, que es otro desafío, el tema del salario, el tema del sueldo mínimo, que sabemos siempre son desafíos más altos, pero siempre vamos a quedar cortos. Pero es que, claro, Porque la vida va avanzando mucho más de lo que ganamos y ahí, claro, está ese desafío de las personas de querer cubrir muchas otras más instancias y ahí mezclamos con lo que pasa en salud, lo que pasa en muchas otras materias que se cruzan, pero claro, hay varios desafíos que asumir. Rodrigo, para tu mirada como experto en derecho laboral, bueno, vamos avanzando, ya se está implementando la ley de 40 horas, estamos con esta reforma de pensiones. ¿Qué temáticas hay que abordar o deberían comenzar a abordar esta nueva administración que venga en los próximos 4 años, porque estamos en época de campaña también? ¿Cuáles son los desafíos que hay que ir subsanando también? A ver, hoy día para mí hay dos o uno, como lo quieras ver, que es la brecha remuneracional que dice relación con el ingreso mínimo mensual. Yo creo que ese es el tema. Es decir, de verdad, que siendo súper objetivo en el análisis, yo siento que hoy día tenemos una buena, no digo que no se puede mejorar, pero que tenemos una muy buena legislación laboral. Tenemos, como bien decía la Camila, hoy día tenemos un derecho laboral tremendamente protector, pero que por un lado protege a la empresa, por otro lado te da garantía de unas reglas claras y por otro lado te garantiza los derechos de los trabajadores. Tenemos una institucionalidad a través de las mutuales y a través de la Dirección del Trabajo y a través de los tribunales laborales que también hacen la pega. Entonces, podemos tener alguna diferencia y todo, pero que la institucionalidad funciona. Pero si tú miras que hoy día el ingreso mínimo son 510.636, estoy de memoria, pero bruto, porque la gente dice, No, chuta, ya son pasamos los 500.000 No, pero el pesos, descuento, 510.636 y el ingreso mínimo, suena bien, entre comillas, pero bruto, es decir, a eso tienes que sacarle el 18, 19%, es decir, estamos sacándole un 20% más, por lo tanto yo tengo trabajadores trabajando 44 horas a la semana por 400 tantos mil pesos. A bolsillo. A lo que le queda líquido. Claro. Esa es la realidad. Entonces ahí tú tienes dos temas que son tremendamente complejos, porque yo siempre alego cuando dicen, bueno, pero es que el derecho laboral debe preocuparse de estos temas. Y yo digo, no, porque el ingreso mínimo mensual no es un problema laboral, porque no es la regulación de una norma, el ingreso mínimo mensual es un problema económico. Entonces, claro, si nosotros fuéramos un país desarrollado, a lo mejor tendríamos un ingreso mínimo mensual mucho más alto. El doble por lo menos. Claro, De claro. hecho, en Europa se habla ya hace mucho tiempo de los 1.000 euros. Los sueldos de los 1.000 euros es el mínimo, Sí. que es el millón de pesos. Así es. Y nosotros, ojo con eso, porque pensamos de pronto que los precios, no, pero es que Chile es más barato. No. Chile anda por ahí en el supermercado, en los precios de las grandes tiendas, del retail, con Europa.
De hecho, en Europa hay productos que son bastante más baratos y hay muchos influencers hoy día a propósito de esta nueva forma también Claro, de conocer. los creadores de contenido, que es una nueva forma de trabajo, ¿no? Y para allá quiero ir también, nos muestran esas realidades. Así que evidentemente ese es un desafío. Y a propósito de estos nuevos trabajos, pues, de estos nuevos trabajadores, creadores de contenido, youtubers, instagramers, nuevas formas de trabajo también, el teletrabajo, que si bien existe hace mucho tiempo, hoy día post pandemia además ya se aplica mucho más también en la realidad chilena. La inteligencia artificial, la automatización de las pegas, en ese aspecto, ¿estamos al día desde la legislación y el derecho laboral? A ver, es un buen análisis. Yo ando peleado hoy día. ¿En qué? A ver, hoy día yo creo que el gran avance que hemos tenido, que no fue producto del derecho laboral, fue el teletrabajo. Tú me decías tema laboral, sí, pero el teletrabajo y la nueva modalidad de trabajo es un hijo de la pandemia. Sí. Es decir, el derecho laboral reaccionó a algo que había por obligación que regular. Es que la ley siempre es como más reactiva que proactiva. Sí, por eso te pregunto si estamos al día ya o no. Sí, pero yo creo que esto no fue un mérito ni del país ni de los legisladores. Pandemia, de nadie. Es decir, esto fue un mérito de la pandemia. Es decir, la pandemia igual trajo cosas buenas. Ahora, producto de eso, hoy día tenemos una buena legislación de teletrabajo. Es decir, la legislación de teletrabajo nos abrió la puerta para que la gente pudiese trabajar desde sus casas de manera controlada. Yo siempre trato de explicarle a la gente cuando me pregunta que tiene que distinguir, porque la gente piensa que el teletrabajo es que yo trabajo conectado y yo hago la pega cuando... Eso no es el teletrabajo. Es decir, hoy día en Chile tenemos 3 fórmulas de trabajo. Tenemos la gente que está con horario, dicho en términos muy burdos, llego a mi casa, llego a la oficina, marco, sistema de asistencia, me voy, marco, firmo el libro, el reloj tarjetero, el dedito, cualquier medio electrónico, pero marco asistencia cuando llego y cuando me voy. 1. El teletrabajo, yo también marco asistencia, pero lo hago desde mi casa y lo marco a través de un medio digital. Es decir, la Camila trabaja desde su casa, se levanta a las 8, se conecta, marca, se sienta a su lugar de trabajo, porque si trabajas desde tu casa, tienes que tener un lugar de trabajo, que la empresa te lo debería habértelo validado. Es decir, con tu silla ergonométrica, con tu computador, internet, viendo la altura, con internet, que te tienen que pagar un bono. Y en ese contexto, la Camila, cuando se sienta a las 9, manda un correo: estoy conectada. Y empieza a trabajar. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, o la regulación que tenga ese contrato especial, a las 6 dice: muchas gracias, un gusto, me desconecto. Ese es tu sistema de marcaje. Pero tú estás trabajando desde tu casa o desde el lugar que se haya establecido. Claro. Que esa es una forma especial de trabajo. Y otra cosa es el famoso artículo 22 que se aplica para los gerentes o las personas que no tengan supervisión inmediata. Que ahí es distinto, porque es que yo le diga a la Camila: Camila, sabes que yo necesito que tú esta semana me traigas 2 auspiciadores para el matinal del Canal 9. Ay, Dios mío. Esa es la tarea de la semana de la Camila. El tiempo tómatelo tú, pero tiene que estar esta semana. Si la Camila quiere el lunes quedarse acostada, se queda acostada. Claro. Y el martes, si quiere ir a recorrer Concepción y la región, es tema de ella. Ella asigna, distribuye su carga de trabajo y nadie la va a controlar hasta el día viernes en la tarde que tenemos reunión. Y le voy a decir: Camila, ¿cómo te fue? Claro. Y la Camila va a decir: aquí traje 3 auspiciadores. Claro. Entonces, son fórmulas de trabajo distintas. Ni mejores ni peores, son distintas. Claro. Dependiendo del tipo de trabajo que tú realices. Por eso es que la gente que tiene que ir a la empresa por obligación, que tiene que tener presencia dentro de la empresa, jamás puede tener artículo 22. Nos ha enseñado eso, Rodrigo. Preguntaste también desde tu punto de vista como abogado, que defiende trabajadores, sé que también empresas, pero a trabajadores, ¿cuáles son las principales tensiones que se dan en los trabajadores? ¿En qué momento? ¿Cómo va también esa... Porque claro, una cosa es que esté la normativa, que sea protectora, pero sabemos que hay algunos que no incumplen, o sea, que cumplen y otros que incumplen. ¿Cómo está eso? A ver, hoy día, si uno hace una mirada un poco panorámica, tú tienes una baja considerable en el incumplimiento de los derechos laborales.
Es decir, eso va a la baja. Yo creo que las empresas tomaron conciencia de que efectivamente los derechos laborales son para cumplirlos y en términos muy burdos, hay que pagar lo que hay que pagar, hay que respetar los descansos que corresponden a los descansos, hay que dar los festivos que son festivos. Y eso yo creo que tenemos un avance cuantitativo y de que efectivamente en términos generales se respeta por una línea. Pero a su vez tenemos un aumento importante a partir de agosto y de la ley Carín en los conflictos, en la manera de relacionarse entre los trabajadores. Ojo, entre los trabajadores y en algunos casos entre los trabajadores y las empresas. No parten con la pelea con el jefe. Dicho de otra manera, yo tengo un problema y la pelea parte entre el Luis y la Camila. Y de ahí escala, por ponerlo a ustedes de ejemplo, sí, claro. Y de ahí escala, lo cual es mentira, porque es verdad. No se vaya a confundir. Ya. Es mentira. No, sí hemos peleado. Tenemos Sí nuestro peleamos. momento. Entonces, Somos una pareja televisiva que pelea también. Está bien. Y de ahí se escala a la empresa. Y la empresa tiene que intervenir y se genera todo un conflicto. Pero, la mediación. Pero, claro, pero al final la responsabilidad, y esto es lo que la gente un poco no ve, es que siempre es de la empresa. Si pelean dos trabajadores, claro, la responsabilidad es de la empresa. Entonces, de mediar bien. De mediar, de solucionar el problema. Y no es fácil porque tú tienes que investigar y tú tienes que decir, ya, pero alguien hizo algo malo y como alguien hizo algo malo, alguien lo tengo que sancionar y esa persona sancionada se va a sentir disminuida y la persona que denunció y que efectivamente, entre comillas, ganó, va a tener una sensación de poder que también es poco sana. Claro. Entonces, yo creo que por el tema, y por eso me hace mucho sentido lo que decía Camila, el tema de la salud mental y de la interrelación de las personas, ese es un problema que está muy mal abordado. Sí, la convivencia laboral. Y otro tema que no quiero saltármelo, que me parece relevante, junto con el ingreso mínimo mensual, que yo te decía que estamos al debe, y que es un problema país, que es un problema de economía, y que es un problema que más temprano que tarde, no importa el gobierno, pero hay que abordarlo porque dice relación con la dignificación de las personas. El otro tema relevante es la informalidad laboral. Sí. Y este tema sí que es un tema laboral, es un tema de la dirección del trabajo, es un tema país, es un tema de recursos. Para que la gente en su casa no entienda, la informalidad laboral son los trabajadores que están con o sin boletas de honorario, pero que no pueden estar con o sin boletas de honorario porque ellos, por el tipo de actividad que realizan, necesitan tener un contrato de trabajo. Ellos necesitan que se les pague la remuneración como trabajador y lo más importante, necesitan cotizaciones provisionales para los efectos de salud y para los efectos de la jubilación. Tú tienes que ver que el último informe que sacó la Dirección del Trabajo hablaba de casi 1 millón de personas en informalidad laboral. Eso es monstruoso. Y ese es un problema país que tenemos nosotros que hacernos cargo. Y eso es súper relevante. Sí, de hecho, es lo que ha arrojado, me atrevería a decir, los últimos años como gran problema a nivel laboral en Chile, la informalidad. Las mujeres que trabajan en la informalidad también son más que los hombres y hay un tema de género también importante que abordar desde la mirada laboral, por qué se está dando esta situación y ahí surge el tema de las mujeres cuidadoras, muchas veces que no pueden tampoco cumplir un horario en un trabajo y se ven obligadas a trabajar de esa forma. O sea, hay harto paño que cortar en materia laboral, lo de mañana es una conmemoración, celebramos los avances, sí, por supuesto, pero también con este cable a tierra que nos da cuenta de que todavía queda mucho por hacer en Chile. Cortito, Gracias, Rodrigo, perdón. ¿Sí? Mañana, feriado irrenunciable, ¿qué significa? Festivo irrenunciable mañana, en términos sencillos, el mall está cerrado. En términos sencillos. En términos jurídicos, mañana no se puede ocupar el puesto de trabajo de ningún vendedor del sector retail. Es decir, los que realizan el acto de la venta en materia de comercio no pueden trabajar. Por eso es que los mini markets van a estar siendo atendidos por sus propios dueños. Sí. Pero los locales comerciales mañana tienen que estar cerrados. Y no olvidarse que mañana no puede trabajar ninguna trabajadora de casa particular. Las que están queridas nanas, mañana está absolutamente prohibido que trabajen. ¿Los conserjes sí? Sí, los conserjes sí. Ellos tienen festivo ordinario, por lo tanto, ellos sí trabajan o se los van a compensar el día o se los van a pagar como hora extraordinaria, siempre y cuando que ellos quieran.
pero ellos no tienen ningún Y problema. así como guardias de seguridad, son labores que se entiende deben seguir y continuar, de tener continuidad como lo vemos para Año Nuevo, el 1 de enero, Justamente. ¿verdad? Y también el 25 de diciembre. Los festivos irrenunciables, la gracia es que solo se aplican, esta es una pregunta que nos hacen siempre, solo se aplican al sector comercio, retail y a las trabajadoras de casa particular. Ellas son las que no pueden trabajar. Gracias, Gracias, Rodrigo. Rodrigo. No, un gusto y Y un que saludo a toda la descanse gente. mañana, Sí, bien descanse. merecido, porque mucho que Muchas trabaja. gracias. Es verdad. 4 minutitos, ahora sí nos separan de la...